Y ahora escribe. Silencia.
Muy buenas tardes, profe Nancy Oilda. Muchas gracias Seguro. por aceptar la invitación de la Universidad Nacional de Concepción, Facultad de Humanidades. Aquí estamos. Gracias a ustedes por esta invitación. Es un gusto verlos, aunque sea por este medio, ¿verdad? Ya nos extrañamos mucho el hecho de los contactos sociales más cercanos, ¿verdad? Pero estos medios que son unos alicientes muy importantes, ¿verdad? Entonces, veo también con mucho beneplácito esta iniciativa que ustedes están teniendo para la capacitación de sus profesionales, ¿verdad? De los profesores de la Facultad de Humanidades. Entonces, yo con mucho gusto voy a cooperar en el tema que me han pedido trabajar con los profesores. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien, está a disposición ya de usted y estamos atentos, profesora Nancy Oilda. Bueno, excelente. Gracias, María, gracias. Veo ya que están conectados 30 personas. Qué bueno, qué bueno. Entonces, voy a comenzar la reunión haciendo una aclaraciones de antemano, ¿verdad? Voy a hacer una presentación breve, de modo que pueda haber interacción con ustedes a través del chat o a través de una interacción oral. Y como el tiempo está definido a 1 hora, entonces por eso voy a hacer una presentación breve. Y lo otro, voy a hablar sobre evaluación de los aprendizajes desde la modalidad a distancia, y entonces la advertencia que quiero hacer es que eso lo voy a hacer desde mi propia experiencia, desde lo que yo como profesional del ámbito de la educación superior estoy tratando y trabajando, vivenciando, experimentando en este tiempo, y que también ustedes puede ser insumo para la discusión y la reflexión con ustedes. Entonces, dadas estas dos aclaraciones y advertencias, comienzo entonces, yo necesito compartir un documento y me dice aquí que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas a los participantes, me dice. Entonces yo pediría a los compañeros que están allí como administradores de esta reunión, que me permita compartir la presentación que tengo. Si no, entonces yo voy a comenzar, no hay problema para hacerlo de esta manera, ¿verdad? De este modo. Pero si se puede, entonces si me autorizan los organizadores de la reunión a compartir, entonces con mucho gusto. Voy a hacerlo. Bien. Queríamos trabajar... Profe, permiso. Sí, Vero. Sí, ya estás como anfitriona, profe. ¿Puedes compartir pantalla? Bueno. Ahora sí, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Entonces, voy a ver. Sí. Ahora ya. Entonces, comparto. Ahí, supongo que ya está a la vista de todos, ¿verdad? Por favor, si me confirman. Sí, ya está, profe Nancy. Ya, muchas gracias. Bien, entonces lo titulé así: evaluación en la modalidad a distancia en educación superior. La evaluación de los aprendizajes, por supuesto, ¿verdad? Entonces, estas son unas reflexiones, como les dije, desde mi propia experiencia como docente universitaria y también
como gestora de políticas educativas a nivel del Ministerio de Educación. Nosotros acabamos de cerrar una reunión hace minutos, 2 minutos, que cerramos una reunión para sobre protocolo de regreso a las aulas, y en ese protocolo de regreso a las aulas también se está planteando la evaluación de los aprendizajes en esa modalidad que llamamos semipresencial, que es una de las alternativas que estamos teniendo para el regreso a las aulas. Bien, entonces desde esas dos perspectivas, mi propia experiencia como docente universitaria y como gestora en la planificación educativa a nivel global. Entonces, comienzo con estas preguntas para que podamos reflexionar, ¿verdad? ¿Para qué lo que evaluamos? ¿Para qué? Entonces, esta es una primera cuestión que tenemos que tener en cuenta para la toma de decisiones posteriormente. ¿Cómo evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Y qué hacer con los resultados de evaluación? Son 3 cuestiones entonces que yo voy a estar presentando y después abrimos el tiempo de la interacción. Comenzamos entonces con la pregunta de ¿para qué evaluar? ¿Para qué evaluar? Una primera situación tiene que ver con esta función formativa de la evaluación, que es para retroalimentar la clase. Entonces, evaluamos en tiempos de educación a distancia para saber cómo está la marcha de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, como cada módulo, cada asignatura, cada disciplina que está a nuestro cargo, entonces tiene unas competencias o unos saberes centrales, unos saberes básicos que tienen que ser trabajados como para que pueda aprobar el estudiante ese módulo o esa materia o esa disciplina. Entonces, la retroalimentación, la evaluación te permite insistir en ese tópico central si todavía los estudiantes o la gran mayoría de los estudiantes no lo están logrando, recurrir permanentemente a eso, persistir, reiterar, etc. Entonces, es un termómetro, la evaluación de aprendizaje es un termómetro que permite ver cuál es la temperatura en el logro de aprendizajes en un tiempo determinado, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, también sirve para calificar el aprendizaje después de un proceso, ¿verdad? Entonces, la evaluación, por supuesto, la evaluación, esta es la función sumativa. La función sumativa porque te permite decir, al terminar este proceso, tiene que tener la calificación 5, 4, 3, 2, 1, etc. Entonces, permite también la evaluación lograr eso. Y un tercer elemento, a que yo le llamo la función sumaria, es para determinar ingresos u otras decisiones determinantes en la vida del estudiante, ¿verdad? Yo les cuento allí una experiencia que acabamos de vivir en la Dirección de Formación Docente en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Nosotros habíamos indicado que unos estudiantes que iban a dar unos exámenes en marzo, después le pasamos a mayo atendiendo a la cuarentena sanitaria, y dijimos, si no se puede hacer presencial todavía, vamos a buscar la manera de hacerlo a distancia, utilizando los dispositivos de teléfono celular de los estudiantes, a los que íbamos a enviar un formulario con la evaluación correspondiente, ¿verdad? Entonces hicimos pruebas de diferentes tipos de pruebas para poder llegar a los estudiantes. Tenemos la posibilidad de la aleatoriedad, porque una pregunta de selección múltiple, a uno le sale, a un estudiante le sale en el número 1, pero
al otro estudiante, ese que estaba en número 1 le sale en la pregunta número 18, etcétera. Es decir, mezcla y hace una aleatoriedad impresionante de la máquina, ¿verdad? Es más, también dentro de esa selección múltiple de 4 alternativas posibles, lo que a uno le sale como el A es la clave de la respuesta, al otro le sale como el D. Entonces, eso para copiarse, esas cosas va a complicar un poquito, ¿verdad? Va a complicar. Pero después haciendo otras pruebas más de confiabilidad, tenemos que determinar que sea el estudiante el que está dando el examen. Y eso vimos, bueno, puede ser a través de videos, o bueno, un video inicial como este Zoom que estamos utilizando ahora, pero después eso tienen que dejar para empezar a hacer la tarea, ¿verdad? Es posible que ellos mismos envíen otra vez este formulario a otra persona, y esa otra persona les complete y tengan la respuesta, etcétera, porque no está visible, no lo estamos viendo al estudiante, etcétera. Es decir, la confiabilidad del proceso de evaluación estaba supeditado, 1, a la conectividad, 2, a la calidad del dispositivo que tiene el estudiante, porque no es lo mismo un teléfono con ciertas condiciones tecnológicas que otro que permite ver imágenes, que permite que se navegue más fácilmente, etcétera, ¿verdad? Entonces, en estas cuestiones, como hay muchas, digamos, diferencias en esto, y además es un bien privado el teléfono, nosotros desde la administración central no podíamos ofrecerle el servicio de Internet y garantizarle que todos tengan el servicio de Internet, y tampoco garantizar que tengan el mismo dispositivo y todos tengan el mismo dispositivo. Entonces, la decisión que tomamos en este caso es esperar hasta que haya la posibilidad de tener otra vez evaluaciones presenciales, así como se suele hacer. Ahora, aclaro esta cuestión. Esto es por esta tercera característica de para qué evaluar, que están viendo ustedes en este slide. Es para determinar ingresos u otras decisiones determinantes, es decir, en este caso es pasa o no pasa, es su trayectoria profesional lo que está en juego allí, ¿verdad? Y su ingreso. Y también hay competencia, porque hay cupos limitados, etcétera, entonces hay competencia entre uno y otro, y allí esa competencia va a ser ya deslegitimada cuando uno puede porque tiene un dispositivo mejor que el otro, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, esas condiciones que se fueron dando nos permitieron decidir que pasamos nomás a otra, esperamos a que haya mejores oportunidades para un examen presencial. Ahora, aclaro esto. No estoy negando el valor de la evaluación de los aprendizajes mediados por dispositivos digitales. No estoy negando, es más, es súper valioso. Lo que estoy planteando es que hay que preguntarse para qué estamos evaluando. Si estamos evaluando para calificar, no hay problema. Si estamos evaluando para retroalimentar, para la función formativa, tampoco hay problema. Pero en este caso era una función sumaria. Entonces, por eso se ha tomado ese tipo de decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿para qué evaluar? Entonces, la primera cuestión, ¿para qué estamos evaluando mediados con los dispositivos digitales? Entonces, paso a la siguiente pregunta, es el cómo evaluar. En principio, la educación a distancia aplica los mismos procedimientos, las mismas técnicas y los mismos instrumentos de evaluación, como si fueran clases presenciales. No tendría que haber diferencias. Sin embargo, algunos procedimientos
se ven más limitados en su aplicabilidad. Por ejemplo, la observación. La observación es el procedimiento por excelencia que se aplica en las clases presenciales. Porque el docente mira si participa o no, si el estudiante está bostezando, si el estudiante, cuál es la actitud del estudiante, participa, no participa, es activo, no es activo, etc. Son cuestiones que se observa en la clase. Sin embargo, en las clases a distancia, esta observación, por supuesto, es más limitada. Sin embargo, se potencian los otros procedimientos, como son estas pruebas, las pruebas escritas o el informe, ¿verdad? Entonces, esto sí se potencia. Y esas pruebas escritas, por supuesto, están las pruebas subjetivas, esas de ensayo que les decimos. Eso se aplica, por supuesto, y el estudiante puede enviar un texto que se califica conforme a unos indicadores. Se pueden hacer una rúbrica para evaluar el trabajo escrito del estudiante, donde el estudiante se explaya y habla sobre ciertas cuestiones, ¿verdad? Lo otro es estas pruebas objetivas. Y con respecto a las pruebas objetivas, ahí quiero detenerme un poquito por la experiencia que tengo en este sentido. Pues aplicar pruebas objetivas realmente te lleva un poco más de tiempo preparar esto, pero tiene un valor impresionante, importante para la automatización, utilizando el Classroom, utilizando el Moodle, u otro dispositivo que es otra plataforma de formación que se aplique, ¿verdad? Entonces, es muy bueno esto de tener pruebas de selección múltiple, ítems de selección múltiple, porque eso automatiza, es decir, el docente ya no está corrigiendo los trabajos presentados por los estudiantes, sino que ya la máquina ya te muestra el resultado y voy a mostrarles enseguida el trabajo que yo hice al respecto en estos últimos meses de la experiencia que tengo en una universidad. Y el informe es cuando el estudiante reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y cuando dice, esto yo no sabía, después hice tal cosa, después hice esto, pasé por este proceso, esta fue mi crisis y finalmente llegué a tal cosa. Es decir, es la metacognición del estudiante y eso es sumamente valioso para ver el progreso que tuvo el estudiante de una situación inicial a una situación final, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante lo del informe, el hecho de que el estudiante escriba su percepción, su mirada, su cosmovisión con respecto a lo que ha aprendido y lo que ha trabajado, ¿verdad? Bueno, entonces, repito, el cómo evaluar. En principio se aplican los mismos procedimientos, las mismas técnicas y los mismos instrumentos de evaluación como si fuera una clase presencial. Sin embargo, hay procedimientos que son privilegiados con relación a otros procedimientos tradicionales. Entonces ahí he destacado el valor de las pruebas y del informe. Y dentro de las pruebas, el valor que tienen las pruebas objetivas como para poder automatizar y trabajar aquí, ¿verdad? Bueno, entonces veamos, yo tengo una cátedra en la Universidad del Centro Médico Bautista en su didáctica universitaria. Entonces, esto es en Moodle. Y como verán ustedes, acá hay 7 preguntas que yo hice. Generalmente les envío un texto para leer, les envío hago un PowerPoint,
y ese PowerPoint le pongo audio a ese PowerPoint. Es como que yo estoy hablando, así como estoy hablando con ustedes en este momento, ¿verdad? Le pongo audio, a veces convierto en un video MP4 o si no directamente así, ¿verdad? Si se convierte en video MP4, todos lo pueden ver. En cambio, si se tiene solamente el PowerPoint con el audio incorporado, entonces allí con algunas máquinas que son un poco ya antiguas no entran, no ingresan, ¿verdad? Bueno, esa es la desventaja. Les decía entonces que yo les comparto un documento para leer por semana, el PowerPoint donde hago mi presentación y también les hago lo que se llama el chequeo de comprensión. En este caso son 7 preguntas. Acá les mostré solamente dos preguntas. Esto se prepara y ya sale el estudiante, al estudiante le sale así, va seleccionando uno y ya ahí, al terminar nomás ya se le dice, esta era la respuesta correcta, hiciste tantos puntos, etc. Entonces se van acumulando los puntajes, en este caso es de 7 puntos para una semana, la otra semana la dinámica es otra vez lo mismo, solo que acá les puse doble alternativa de falso verdadero. Entonces, en este caso eran de 12 puntos. De 12 puntos. Entonces, se van acumulando los puntajes, ¿verdad? Por cada semana. Y en este caso, el módulo que me correspondió a mí duró 5 semanas, y al cabo de estas 5 semanas, entonces yo tengo la calificación por cada estudiante, cuántos puntos hizo por los trabajos y el total ya, y esto se convierte ya en el mismo mecanismo te permite ya convertirlo en un Excel para trabajar ya las calificaciones, ¿verdad? A esto yo le agregué un examen final, un ensayo, y a ese ensayo entonces tenía también una rúbrica para calificar de 1 al 5, y a esto se le sumó y finalmente tenemos la calificación final de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, los puntajes acumulados, etcétera, el examen final y la calificación final, ¿verdad? Entonces, es posible hacerlo, es posible trabajar los diferentes procedimientos, pero el valor, lo que yo quiero destacar con ustedes, es el valor de las pruebas objetivas, para la automatización y de cuánto ayuda eso en la gestión docente cuando tenés muchos alumnos, muchos estudiantes, y igual, ¿verdad? Entonces, como verán ustedes, las calificaciones de 7, algunos tienen 3, no es que se copian, no es que se pasa la información, etcétera, porque, de lo que era 5, acá tienen, algunos hicieron 2, así. Es posible, podríamos minimizar lo máximo posible todo lo que sea todos los riesgos que conlleva esta evaluación, ¿verdad? Pero como en este caso, la evaluación es para, en el proceso se va viendo en el proceso se va viendo el aprovechamiento para poder destacar y rescatar, etc. Saben que incluso se les dio otra vez la posibilidad de volver a revisar, después de hacer la retroalimentación, de revisar otra vez sus preguntas y que puedan responder, etc. La otra cuestión que quiero destacar, y vuelvo otra vez a
a estas preguntas de selección múltiple o de doble alternativa, es que no todos refieren a conocimiento, es decir, no es que lo que se le pregunta allí está tal cual en el libro, en el folleto que leyeron, o lo que se les dijo en el PowerPoint, no se repite eso. Estos son más bien preguntas de tipo inferencial, o preguntas de asociación, o preguntas de aplicación, no necesariamente son preguntas de retención de la información, es decir, no es de memorización, sino son preguntas que llevan a pensar al estudiante de una educación superior, ¿verdad? Entonces llevan a pensar y a discutir. Y aún si tuvieran la posibilidad de hacerlo juntos, de que se reúnan y que lo completen juntos, etcétera, eso también está bien. Está bien porque es un espacio de discusión, de análisis en conjunto y de aprender juntos. Porque aquí, como no es la función sumaria que les dije anteriormente, sino una función de formación en el proceso, no importa que lo discutan y que lo vean juntos por qué esa respuesta es la correcta, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso también es una cuestión que hay que tener en cuenta. Repito, no son preguntas de solamente reproducir la información que se ha retenido en la cabeza, sino que esa información tenía que haber sido trabajada, asociada con otra información, con otro dato, para poder responder. Entonces son de inferencias o de aplicaciones estas preguntas que se van dando, de falso verdadero, de selección múltiple, etcétera, y con eso se saca la calificación final. Bueno, y lo último, la tercera pregunta que hicimos fue, ¿qué hacer con los resultados de la evaluación? Y ahí puse en primer lugar la comunicación oportuna a estudiantes. La educación a distancia implica para el estudiante mucha ansiedad, mucha ansiedad. No está con sus compañeros en el mismo tiempo, no lo hace al mismo tiempo que los otros. Hay clases sincrónicas como las videoconferencias, como esta que estamos haciendo ahora, que también se suele dar en la educación a distancia, pero no siempre, a veces están lo que se llaman las clases asincrónicas, el estudiante entra en algún momento del día a la plataforma y allí encuentra que su profesora le cargó un ejercitario, y ese ejercitario lo envía a veces a las 12 de la noche, a veces a la 1 de la mañana. Cree en su imaginario, cree que el docente está esperando ese ejercicio completado, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahora los profesores en el tiempo de educación a distancia nos abruman tanto, ¿verdad? Con las tareas que te envían en cualquier momento, cualquier hora, etcétera, o las consultas. Mira que yo te envié, por favor, si podés confirmar, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque y hay que entender, hay que ponerse en el lugar del estudiante. Y es una persona que se está autodisciplinando para esta tarea, porque realmente hay que tener autodisciplina para hacer, para hacer la formación a distancia, porque es un cambio de paradigma, es un cambio de una mirada diferente a lo que se venía haciendo, ¿verdad? Entonces, la recomendación en cuanto a la evaluación aquí sería que se comunique oportunamente a los estudiantes, sin perder tiempo, sin perder tiempo. Entonces, la automatización esa que les comenté, entonces, implica que el estudiante ya sepa cuál es su calificación enseguida, ¿verdad? Y esperen que voy a silenciar a la profe Isidora y alguien más, que hay ruido en su... Ok, ahora sí. Bueno, entonces les decía
que es importante esta comunicación oportuna. La automatización te ayuda a que el estudiante ya sepa cuántos puntos hizo, cuál era la respuesta correcta y por qué era la respuesta correcta esa, etc. Y en las pruebas de ensayo también no se puede esperar mucho tiempo. Una semana es exagerado para el estudiante, para que esté esperando la respuesta, ¿verdad? Entonces, comunicación oportuna. La otra cuestión es la toma de decisiones según la función evaluadora, es decir, ¿para qué? Ahí volvemos, conectamos otra vez con la primera pregunta. ¿Para qué es lo que estamos evaluando? Entonces, si evaluamos solamente para que sepamos si conoce o no conoce el estudiante y queremos usar la evaluación como mecanismo de persuasión para que el estudiante se someta a la disciplina estudiantil, etcétera. Saben ustedes que eso también tenemos que revisar ahora en este tiempo de educación a distancia. Esto de evaluación como mecanismo de persuasión o represión del estudiante, porque mira que si no venís, mira que si no haces esto, etcétera, te vas a aplazar. Eso cambia ahora en estos tiempos de educación a distancia, porque el estudiante necesita mayor comprensión en la situación en que está, en su soledad, en su aislamiento, y necesita otro tipo de enfoque y otro tipo de mirada. Entonces, lo que se invita más a la evaluación en este tiempo de educación a distancia y utilizando los dispositivos digitales que median el aprendizaje y median los procedimientos evaluativos, entonces se invita a aplicar la función más formativa, ¿verdad? De ver qué está aprendiendo, qué le falta por aprender, qué no entendió, qué no comprendió y cómo se le puede ayudar para seguir con ese proceso, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que cada docente, que cada profesor, según la materia que enseñe, identifique cuáles son los contenidos esenciales, cuáles son los aprendizajes centrales que tiene que tener el estudiante en su materia, y conforme a esa, digamos, a esa identificación, que no tiene que ser mucho. A lo mejor cada profesor tiene 4 o 5 cuestiones centrales, tópicos esenciales que tiene que desarrollar para el módulo. Entonces, si es que ataca de todos los medios esos 5 contenidos esenciales, entonces estará cumpliendo con esta función formativa de la evaluación en el sentido de retroalimentar y de reiterar, insistir, etcétera, permanentemente. Bueno, entonces, hago esta recapitulación de lo que hemos tratado hasta ahora. Primera cuestión es ¿para qué evaluar? Y esa, ¿para qué evaluar? Necesitamos ver entonces que hay una evaluación formativa, como lo que acabamos de reflexionar, la evaluación sumativa, que es para ponerle una nota, pero tampoco ponerle nota es sustancial, porque aunque se aplace el estudiante, tiene todavía una oportunidad de un examen complementario, de un examen extraordinario, puede tener todavía otros módulos, etcétera. Seguirá estando en la universidad, aunque se aplace. La otra cuestión que yo les mencioné y de mi experiencia en el Ministerio de Educación, que acabamos de vivir esa experiencia, es más una función sumaria, es decir, entra o no entra el sistema. Y allí se toman otro tipo de decisiones y creemos que este tipo de evaluación mediada por dispositivos tecnológicos no es lo más conveniente. Habrán escuchado ustedes o de las experiencias de algunas universidades que han decidido no aplicar mecanismos de admisión en algunos, o en otros dijeron, no, todos entran en el curso,
este año, ¿verdad? Entonces, aplicar medios tecnológicos como para evaluar y determinar si ingresa o no, nos parece un poco peligroso en este tiempo. Pero para la evaluación formativa o la evaluación sumativa no hay problema. ¿Cómo evaluar? Hablamos allí de que todos los procedimientos y las técnicas y los instrumentos son válidos. Todo lo que hemos estudiado en nuestros cursos de evaluación de aprendizajes. Sin embargo, se minimiza un poquito el valor de la observación, porque evidentemente no estamos en contacto directo con los estudiantes, y se maximiza el valor de la evaluación de las pruebas y los informes. Y hablando de las pruebas, hemos destacado el valor de las pruebas objetivas, como las respuestas cortas, la selección múltiple o la doble alternativa, como tipos de ítems que permiten la automatización, hace que el profesor trabaje un poco más construyendo, elaborando eso, pero la máquina después le ayuda muchísimo y también al estudiante porque le permite ver los resultados en el acto. ¿Y qué hacer con los resultados? Entonces decimos allí que lo primero es comunicarle al estudiante, porque ese estudiante que se está autodisciplinando, que está en un proceso de crisis, necesita que se le minimice su ansiedad enviándoles rápidamente los resultados de la evaluación. Y por último, la reflexión que quiero dejarles y pasar ya a la interacción es esto de darle mucho valor a la evaluación formativa, a la formativa por sobre todo. Insistir, reiterar, recurrir permanentemente acerca de esos conceptos claves que cada docente debe identificar en su módulo. Bien, hasta aquí entonces dejo la presentación. Vuelvo entonces ahora aquí a la sala y entonces van pidiendo la palabra. Yo creo que aquí también se puede pedir la palabra. Permiso, bueno. profe Nancy. Sí, adelante, Verónica. Sí, yo estuve recopilando las consultas de los compañeros y hay dos preguntas. Sí. De la ¿Cómo profe, no? sí, de la profe Elena Arce, dice, ¿qué opinión le merecen los formularios aplicados a los estudiantes de formación docente? Y si funciona. Y el de Gladys Kur dice, en las pruebas objetivas, ¿qué tiempo se le da y cuánto es recomendable? Ok. Bueno, en el primer caso de los formularios, ahora como Google te permite aplicar unos formularios y se aplica con el celular y Microsoft también tiene su propio formulario. Los que estamos en la función pública dentro del Ministerio de Educación tenemos esta cuenta de Office y dentro de la cuenta de Office aparecen estos formularios también que podemos usar y son muy útiles porque te permite en el acto de manera sincrónica, en el mismo momento, te permite ya tener los resultados, digamos, incluso con estadística, etcétera, solo tenés que interpretar esos resultados que te dan, ¿verdad? Entonces, creo que los formularios son muy útiles. Los formularios son muy útiles y... Yo ya estoy desesperada. Mi oreja está caliente. ¿El micrófono está desviado? Sí, está activado, Verónica. Está activado. Ya nos enteramos que tu oreja está muy caliente, Verónica. ¿Eh? Bueno. Ok. Bien. Siguiendo entonces con esto que Elena nos plantea, voy a ver, hay más personas con el micrófono abierto. Ok, por favor cierren sus micrófonos. Entonces, les decía que los formularios son muy buenos, la opinión que tengo es muy buena. La cuestión,
La cuestión no es el instrumento, la cuestión es qué hacer con esos resultados, qué hacer con los resultados. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Sí, y yo insisto en que esos resultados tienen que llevar a las pruebas más, o sea, a la función más formativa de la evaluación, ¿verdad? Por supuesto, en algún momento tenemos que ponerle nota, calificación a los estudiantes, ¿verdad? Y esa calificación también te permite en estos medios electrónicos hacerlo. Bien, ahora pasamos a la siguiente pregunta que nos pasó Verónica, las pruebas objetivas. Al menos en el Moodle, entiendo que en el Classroom también te permite decir pero también en los formularios de Microsoft o en el formulario de Google, también te permite decir desde qué fecha hasta qué fecha se tienen que completar las pruebas. Y te dice cuántos intentos puede hacer. Entonces, vos haces la prueba, le pones el ítem, las pruebas objetivas, y allí le decís un solo intento, o 2 intentos o 3 intentos. Vos le indicás allí, le pones cuántos intentos tiene que hacer el estudiante. Entonces le pones la fecha, desde qué día hasta qué día puede completar, está allí con un tiempo definido, le pones allí la cantidad de intentos que puede hacer, puede ser 1, o podés plantearle que sean 2 intentos, y también se le puede plantear allí la aleatoriedad, como les mencioné, que lo que a uno le aparece como A, al otro le aparece como C, y allí cambian todos el orden en que están entre las preguntas o las alternativas, ¿verdad? Bien, escucho otras apreciaciones. Tenemos otra pregunta, profe, que hace Adelante, un poco, sí, Mm. que hace un poco, si en el formulario se puede utilizar para libro abierto. Sí. Claro. Entiendo que en estas cuestiones de libro abierto o libro cerrado, etcétera, responde a un principio más de clases presenciales. Porque en las clases presenciales vos podés decirle, mira que retenés la información, no vas a poder usar el libro, etcétera. Sin embargo, en la educación a distancia, en esta modalidad, no es posible pedirle eso, porque no hay manera de tener ese control de si tiene o no tiene el libro, si ha cerrado o no ha cerrado, etcétera. Eso no se puede. Por lo tanto, lo que hay que hacer, las preguntas, como les dije, son preguntas para pensar algo más que lo que está en el libro. A lo mejor se puede, de 10 preguntas que le haces, puede haber que 1 o 2 sean de conocimiento, es decir, de cuestiones que puntualmente están en el libro y que te permiten ver que si efectivamente leyó y sabe dónde está esa información. Pero no tendría que ser esa la temática predominante en la evaluación, porque en la educación a distancia lo que se mide es cuánto aprende y cuánto comprende, cuánto interpreta, cuánto asocia, cuánto ordena, etcétera. ¿Cómo hablando en términos de técnicas heurísticas, cómo convierte ese dato que está en el libro, cómo convierte eso en información? Entonces, las preguntas o los planteamientos de ítem que tenés que hacer tienen que desbordar lo que es solo memorización o lo que es solo retención de información. Concretamente, los formularios deberían llevar a usar libros abiertos. Hay una persona que he visto que pidió la palabra, que es en el... Sí. Profe, en el chat yo ya no Sí. tengo ninguna consulta. Son las 3 Ok. consultas. Ahora lo que pido y solicito a mis compañeros es que llenen por favor el formulario de asistencia que se encuentra en el chat. Y si no hay otra consulta,
Yo veo que sí, que hay de María Cuandú, que dice cuántos ítems de más se agregan para posibilitarla. No, no, no. La aleatoriedad se puede hacer, mira, veo algo demasiado tierno. Veo a Luis Ferreira con un niño demasiado tierno. No, no, no me refiero a vos, Pa y Carlos, cuando dije algo tierno, ¿verdad? Bueno, le viste a Luis Ferreira con una criatura, ¿verdad? Bueno, un saludo también al país Carlos. ¿Mm? Una consulta, si es que puedo Sí, entrar. sí, cómo no, adelante. Adelante, Sí. Carlos. Yo creo que durante todo este tiempo de, digamos, de esta educación virtual, podemos propiciar la investigación. ¿En qué sentido? Y bueno, facilitarle a los alumnos, por ejemplo, el desarrollo de una unidad con los libros digitales y a través de algunas preguntas guías que ellos vayan construyendo conocimientos y eso el docente después puntúa, evalúa de acuerdo al trabajo y a la lectura de los alumnos. Ahora, entonces después creo, o no sé si estoy errado, el docente es el que dice, bueno, ahora merece tal punto, este alumno merece tantos puntos, y puede ser que no demos un examen así estandarizado, no sé, pregunto si se puede evaluar concretamente a partir de la investigación con los indicadores que el docente puede dar a sus alumnos. No, por supuesto, claro que sí. En ese caso serían ya como unas pruebas de ensayo, serían las pruebas subjetivas, donde el estudiante escribe y en esa Escrito. es que podría ser a partir de la lectura de un texto o comparando un texto con otro, etcétera. Entonces escribe su apreciación y su mirada y eso tiene que tener unos indicadores como, por ejemplo, asocia los conceptos, utiliza adecuadamente los conceptos que están en estudio, aplica esos conceptos a la realidad local, etcétera. Entonces, cada uno de esos pueden ser indicadores que valen puntajes, ¿verdad? Entonces, en ese caso serían las pruebas de ensayo. Las pruebas de Claro. ensayo que tienen mucho valor y si hay pruebas de ensayo, entonces tiene que haber una rúbrica, es decir, saca 5 cuando hace tal cosa. Sí, tiene calificación 4 si hace esto, tiene calificación 3 si hace esto, etcétera, ¿verdad? Entonces, es muy importante entonces ese tipo de planteamiento también de las pruebas de ensayo. Y con respecto a las pruebas objetivas, entonces María Cuandú había preguntado cuántos ítems de más se agregan para posibilitar la aleatoriedad. No se le agrega ningún ítem de más, sino que la propia máquina mezcla. Entonces, lo que a un estudiante le sale como la pregunta número 1, al otro le sale como el 5. Entonces, eso hace que suponiendo que sea un formulario que se aplica al mismo tiempo, va minimizando el riesgo de que se copien. Y además, la propia máquina hace que la clave de respuesta, que a uno es la A, al otro le salga B. Pero quien lo elaboró, el profesor que elaboró, pone cuál es la clave. Pero la máquina, en vez de poner el A, lo pone en el C, y al otro le ponen el B, y así. Va cambiando, ¿verdad? En ese sentido, lo que hablamos de aleatoriedad, y no hace falta poner ítems de más. Vos podés poner 7 puntos, 7 ítems, y nada más que eso, ¿verdad? Nada más que eso, solo que la máquina cambia todo el orden, en ese sentido hablamos, ¿verdad? Mabel dice, ¿qué peso podemos asignarle a una prueba con ítem de selección múltiple dentro del formulario para que no sea muy memorística y estandarizado? Peso en porcentaje, digo, ¿verdad? Bueno, los ítems de selección múltiple te dicen, sí, te permiten poner un peso de
100%, 80%, etc. Yo recomendaría, como nosotros tenemos ya la tradición de que un ejercicio es un punto, entonces pondría siempre 100%, siempre 100%. Lo que sí evitaría Mabel y todos los que están ahora presentes, lo que sí evitaría es entonces que la pregunta lleve hacia lo memorístico y a lo estandarizado, ¿verdad? Sino que que tengamos suficiente habilidad para construir la pregunta o el ítem de modo que no lleve a una cuestión muy memorística o muy de retención de información solamente, sino que sea de aplicación, de interpretación, de asociación, de que haya una inteligencia aplicada en eso que se está trabajando, ¿verdad? Entonces, después, María Teresa Huerta dice, los aprendizajes por logros esenciales se puede cuantificar, claro. En realidad, los logros esenciales son los que permiten ver a cada docente qué es lo que en su materia es lo más central, lo más importante. A lo mejor de un listado de 20 o de 30 contenidos que tienen que desarrollar en el módulo, 5 son los esenciales. 5 son los aprendizajes que sí o sí debe aprender, ¿verdad? El estudiante. Entonces, con relación a eso, insiste, recurre permanentemente, retroalimenta permanentemente su clase y eso es lo que estamos proponiendo, ¿verdad? Se cuantifica, por supuesto que se cuantifica y se pone también calificación a todo eso. Bueno, y después, Ruth Pistilli, ¿cuánto tiempo le asignó? Eran 5 cuestionamientos. Elena Arce dice, el ejemplo de tu prueba, ¿cuánto tiempo le asignó? Eran 5 cuestionamientos. No, en las pruebas que yo mostré, uno era de 7 puntos, 7 preguntas, otro eran de 12, generalmente son de 10, para ponerle 10 puntos, ¿verdad? Entonces, el tiempo asignado es de una semana para que puedan leer, para que puedan escuchar el audio y ver el PowerPoint y luego hacer los ejercicios. Generalmente son de una semana. Ahora, yo siempre les pongo para que sea en un solo intento. Es decir, no es que, no, era voy a volver a hacer, etcétera, ¿verdad? Eso, total de puntos es un ejercicio, un punto. Después dice, Facultad de Humanidades, un inmenso placer. ¿Cuánto tiempo máximo se asigna a las pruebas? Eso también ya indicamos. Ustedes pueden indicar saben que las pruebas pueden durar, no sé, si es una prueba escrita, como para poner calificación, ustedes pueden poner que la prueba dure 40 minutos o que dure 1 hora. Entonces ustedes le asignan de tal hora a tal hora y solo en ese tiempo se puede completar. Eso también te permiten estos formularios. Bueno, gracias María Teresa. Después dice Águeda. Primero Federico. Hola Federico. ¿Cómo realizarías el examen final para tus alumnos de esa universidad? ¿Limitarías para que todos desarrollen el tiempo? ¿Considerarías el desarrollo como sí? Claro que sí. Esperen que hay una persona con el micrófono abierto. Ok, bueno, entonces a la pregunta de Federico, sí. El examen final, porque ese que ya les mostré ya terminó. El examen final fue un ensayo. Fue un ensayo, una prueba de ensayo y se calificó con una rúbrica de 5 puntos. Esa está. Pero también era posible mostrar un portafolio. Y ya tuve experiencias también con respecto al portafolio digital, donde el estudiante organizó de todas las actividades que ha realizado, todos los ejercicios que ha realizado, con los comentarios suyos, al margen ha trabajado, ¿verdad?
sumamente importante ese tipo de planteamientos también, sí. Se puede usar el portafolio como muestra de todo lo que el estudiante fue haciendo. El estudiante organiza la información y por sobre todo el estudiante reflexiona sobre el proceso seguido y esa reflexión es lo que vale para la calificación. No es solamente el portafolio, como ustedes saben, no es solamente juntar trabajitos que han hecho durante el proceso, sino es juntar eso, pero reflexionar sobre sobre ese proceso. Y esa reflexión es lo que sirve para la calificación. Cómo lo ordenó, cómo lo jerarquizó, cómo indicó qué no sabía, qué fue aprendiendo, cómo fue aprendiendo. Como se verá en la página número 5, yo no pude hacer esto, sin embargo, después ya supe hacerlo, etc. Eso es lo que es importante, ¿verdad? Eso en cuanto a la pregunta de Federico. Luego, Águeda pregunta, hola Águeda, ¿cuál sería otra propuesta de instrumento para evaluar asignaturas de ciencias exactas que no sea el formulario? Bueno, el formulario que yo indiqué ayuda mucho a la automatización, como les dije, ¿verdad? Pero ese mismo formulario te permite hacer selección múltiple, doble alternativa, respuestas cortas, pareamiento, etcétera, que son tipos de ítem de pruebas objetivas que permite la automatización, ¿verdad? Entonces, además de este formulario, se podrían aplicar otro tipo de instrumentos que tienen que ver con las pruebas ya subjetivas, ¿verdad? Y también sugeriría el informe, el autoinforme, la autorreflexión del estudiante acerca de su proceso, porque eso también muestra el aprendizaje que va desarrollando y que va logrando. Graciela, gracias Graciela, Marisa, gracias. Viviana, ¿cuánto tiempo se le asigna a un formulario empleado para prueba parcial con 10 a 12 ítems de selección múltiple, respuesta corta, de párrafo, que sea de elaboración? Podría ser 45 minutos. Sí, hay que calcular, generalmente cada ítem tiene un tiempo de 2 minutos. Es el tiempo prudencial para poder desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, 2 minutos. Si es que se va a poner un plazo, entonces un ítem, una prueba de 10 a 12 ítems, entonces tendría que tener media hora sería el tiempo prudencial para ponerle de tiempo, de plazo, para poder desarrollar y poder ejecutar. Eso es en caso de que se quiera probar la eficiencia y la retención y la aplicación, la efectividad, la competencia para poder resolver en el tiempo oportuno, etcétera, ¿verdad? Para pruebas finales o para pruebas para calificar, pero para pruebas con función formativa, yo no le veo la importancia de ponerle un plazo de tal hora a tal hora tenés que hacerlo, etcétera, ¿verdad? Pero insisto en que generalmente se mide 2 minutos por cada ítem. Ramón Jiménez. Hola, profesor Ramón. Profe Nancy, según mi apreciación es que la orientación virtual es totalmente diferente a la presencial, por lo tanto pensemos en lo virtual para evaluar dentro de esta propuesta. La evaluación virtual no debe pensarse como una clase presencial. Exactamente, profesor Ramón, exactamente. Lo que decíamos, esto de pensar todavía en libros abiertos, etcétera, esa es una mirada, ese es el paradigma de las clases presenciales. Entonces, las clases a distancia implican hacerle preguntas de reflexión, de pensamiento, de interpretación, de comprensión, de aplicación, etcétera. Es otra mirada. Ovidio plantea nuevamente y Viviana agradece. Bueno, entonces vamos cerrando, son las 4 de la tarde. Cumplimos entonces con eso esta 1 hora de conexión, de presentación. Y bueno, ya no hay más preguntas.
Sí, Sí, profe, solo quería realizar una solicitud. Yo soy Ovidio, acá de Humanidades. Sí, vídeo, sí, sí. Sí, podría compartir conmigo su documento de presentación que usó hoy con nosotros Sí, y junto con ese y con el video de este seminario de hoy, voy a armar un drive para compartir con todos los participantes. qué bueno, excelente. Sí, yo te paso enseguida eso, Ovidio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos por Muy bien. participar. Un ratito Los Lionel, sí, te escuchamos. saludarles y a todos los compañeros, a la profesora. Darle las Hago muchas gracias. micrófono. Nancy. Sí, ¿qué tal? Queremos agradecerle desde la Facultad de Humanidades de la UNC por el apoyo brindado para nosotros. Entonces, infinitas gracias. Los temas que fueron desarrollados son muy importantes para nuestro plantel. Muy interesante todo. Va a servirnos como una guía, como un norte a seguir a partir de ahora. Entonces, muchísimas gracias por tu apoyo de siempre y a los compañeros también por participar. Nos vemos muy pronto. Gracias, Lionel, por las palabras. Gracias a todos por participar y para mí ha sido un gusto. Para mí ha sido un gusto participar y encontrarnos por este medio con ustedes. Bueno, hasta muy pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe Nancy. Éxito. Gracias. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, Nancy. Un abrazo Chao. grande. Chao a Chao. todos. Gracias, Kika. Gracias, Norma. Chao, chao.